Los Media, con José Luis Álvarez Hidalgo. Me voy, pero no te quedas limpio. Tal parece que esa fue la consigna que enarboló el Instituto Federal de Telecomunicaciones antes de su desaparición de la vida pública del país. Se publicó recientemente, el pasado 20 de diciembre, en el Diario Oficial de la Federación, el decreto de extinción con el que se formaliza la desaparición de 7 órganos autónomos, entre comillas, entre ellos justamente el IFT, cuya operación pues, consiste en regular las telecomunicaciones en el país. Tenía a su cargo esta regulación y supervisión de uno de los sectores claves de la economía en el mundo actual, que es todo aquello que se relaciona con las telecomunicaciones en el país. Y bueno, he ahí su enorme responsabilidad. Sus tareas pues dependían de un pleno de 7 comisionados propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado, y se relaciona con la explotación y el aprovechamiento del espectro radioeléctrico que define el propio IFT como un recurso natural y de alta demanda, constituido por el espacio aéreo por donde viajan las ondas para transmitir información y proveer todos los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. De cuenta de la enorme responsabilidad de este organismo pseudoautónomo que antes de irse, como decía al inicio de mi columna, pues aprobó una serie de concesiones a diestra y siniestra sin que tuviera el aval, sí, por supuesto, del Poder Ejecutivo y menos aún del Poder Legislativo, y por lo tanto quedar bien con aquellos empresarios del orbe de las telecomunicaciones con los que siempre había sostenido complicidades bastante sospechosas. Sin embargo, la presidenta del país, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, anunció en una de sus conferencias del pueblo que este albazo no va a ser permitido. Se va a dar marcha atrás al otorgamiento de estas concesiones porque resulta una jugada bastante sucia por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, actuar a espaldas de la nación en algo que beneficia a un sector del empresariado muy poderoso, muy importante para los fines de la derecha mexicana y por supuesto que el gobierno federal no está de acuerdo con dicha determinación. Esto significa y da cuenta de que los llamados organismos autónomos creados durante la época neoliberal, durante los gobiernos de derecha en el país, del PRI y del PAN, y bajo la presión, hay que decirlo, bajo la presión de instancias internacionales como el Foro Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial, para despojar al pueblo, sí, de la facultad de decidir en torno al uso de recursos y sectores estratégicos, y así garantizar que los grandes capitales pues estén custodiados por élites tecnocráticas cuya lealtad estaba en las transnacionales, y que bueno, ese fue, digamos, el modus operandi de estos organismos autónomos, especialmente uno tan estratégico como el de las telecomunicaciones. Así que desde la creación de estos organismos autónomos, el INAI, el Coneval, la COFESE, la Comisión Reguladora de Energía, la de Mejora Continua de la Educación y la de Hidrocarburos, pues siempre estuvieron
signados por las componendas que tenían con sectores de la iniciativa privada y que bueno, siempre la derecha respaldó al haberlos creado como un supuesto contrapeso al gobierno federal existente en esos momentos y que es la herencia que dejan al actual gobierno federal, a la cuarta transformación que inicia con el triunfo del expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2018 y que ahora finalmente se formaliza su desaparición para que puedan sus funciones desplazarse a otros sectores del ámbito público en el país. De allí que el supuesto contrapeso que realizaban, pues no era tal, era más bien debilitar al Estado mexicano, apoyar, fortalecer las leyes del mercado, que siempre ha fomentado la iniciativa privada en el país, creyendo que es el mercado el elemento determinante en el gobierno o los gobiernos que controlan o que trataban pues de definir el rumbo del país. Así que pues queda plenamente comprobado que el argumento de la independencia de estos organismos autónomos era una mera fachada, una falacia para colocar a los representantes más genuinos de la derecha partidista, porque muchos de sus integrantes pues, habían pertenecido a los gobiernos neoliberales y bueno, tenían bajo su control estos organismos autónomos. Así que el albazo que pretendía el IFT, pues se va a quedar simplemente en esas perversas intenciones porque será echado para atrás, como debe ser, por parte del actual gobierno federal. De esta manera, pues damos cuenta que había razón, ¿sí? En decretar la extinción de estos organismos autónomos que se convirtieron en una salvaguarda de la derecha empresarial y que no representaban justamente un contrapeso a gobiernos de derecha, sino todo lo contrario, a apoyar los fines de privatización de sectores estratégicos de nuestra economía y tratar también de medrar en contra de espacios, organismos públicos como lo eran, como lo son ahora afortunadamente Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Está claro que estos baluartes de la derecha del neoliberalismo en el país pues, no tienen razón de ser supuestamente como membretes de la sociedad civil, esa entelequia que crean pues los espacios de la derecha en el país para hacernos creer que están en manos de la sociedad civil, organismos tan importantes como se habían augurado eran los autónomos. Así que va para atrás las concesiones, porque es muy importante dar cuenta de ello y con eso termino. Las concesiones que se otorgan por parte del IFT eran bajo una discrecionalidad absoluta y por lo tanto se beneficiaba a las grandes empresas de telecomunicaciones en el país y no había el fortalecimiento a los medios públicos, a las radios comunitarias, a espacios donde el pueblo necesitaba ejercer ese derecho a la información y esa libertad de expresión tan anhelada. Así que va para atrás el albazo en el otorgamiento de concesiones del IFT a las grandes empresas de medios. Finalmente, pues continúa la embestida del gobierno asesino de Benjamín Netanyahu en contra del pueblo palestino, también en contra de Yemen. Recientemente atacó múltiples bancos blancos hutíes, sí, asesinó a 50 personas en Gaza al bombardear un edificio, también asesina a 5 periodistas y bueno, incluso dañó con proyectiles el avión en que iba a viajar
el actual director de la Organización Mundial de la Salud, un avión de la ONU. Así de desvergonzada, así de irracional, así de absoluta la mendacidad y el daño que ha ejercido desde hace más de un año, 4 meses, el bombardeo indiscriminado en contra del pueblo palestino por parte del gobierno asesino de Israel. Basta ya del genocidio en contra del pueblo palestino en la franja de Gaza. Alguien tiene que detenerlo ya. Les saluda desde los micrófonos de WAC 895 y TV WAC, José Luis Álvarez Hidalgo. Una nueva comunicación al servicio del pueblo.